Hola, yo soy Carlos Fraile, soy cirujano torácico. Me formé como cirujano torácico en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Durante mi formación como especialista, vimos la necesidad de mejorar la manera en la cual nuestros pacientes recibían atención sanitaria. Precisamente o más concretamente en el área de la fisioterapia respiratoria perioperatoria, tanto antes de la cirugía como después de la cirugía. Anteriormente nuestros pacientes tenían que asistir a clases presenciales en el hospital y se les daba una pequeña hoja, una hoja impresa en la cual se explicaban con unos dibujos pues, los ejercicios que debía hacer. Nos surgió la idea de mejorar esa prestación y es allí donde encontramos la respuesta con el uso de nuevas tecnologías, precisamente con el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles inteligentes, para smartphone, que se llama Fisios App. Empezamos este proyecto en el año 2016 y hasta ahora todavía seguimos trabajando con él. Fantástico. ¿Y cómo empezasteis a trabajar con TRBL, con el equipo de Rafa? ¿Qué tal fue el desarrollo del proyecto? Os pregunto a los dos para que me contéis un poco cómo fue el proyecto. Bueno, de verdad que desde el principio hubo muy buena disposición por parte de ambos equipos, hubo muy buena comunicación, muy buena sintonía. Yo creo recordar que ellos no tenían o tenían poca experiencia trabajando con un equipo sanitario. Trabajar con médicos no suele ser fácil muchas veces porque, bueno, hablamos lenguajes distintos. Nosotros queremos como médicos especificaciones, cosas, y es allí donde ellos fueron muy audaces y muy inteligentes porque supieron cómo traducir todas esas demandas que teníamos como médicos en un programa, en una aplicación. Entonces, es lo interesante del proyecto, que desde su concepción ha sido un proyecto multidisciplinar. Nosotros trabajamos con fisioterapeutas, trabajamos con médicos fisiatras, trabajamos con enfermeras, nosotros somos cirujanos torácicos, además trabajamos con informáticos, que en este caso fue Rafa, Nicolás en su momento, y con ilustradores, porque también tuvimos que trabajar, demandar o ordenar que se hicieran unas animaciones con unas especificaciones pues muy concretas para que cumpliera con lo que nosotros queríamos. Entonces, desde el principio ha sido algo multidisciplinar. Totalmente. Por vuestra parte, Rafa, ¿qué tal el desarrollo? Sí. Las complicaciones, o sea, bueno, no complicaciones, pero al final lo que comenta Carlos, tratar con médicos, el lenguaje, que a los mortales no suena chino el lenguaje médico. Sí. No, a ver, desde el principio lo que comentaba Carlos, no hubo muy buena comunicación y bueno, pues partimos de la base de que nosotros, pues bueno, en aquellos tiempos, ¿no? 2016 ha llovido mucho, éramos un equipo más pequeño, claro, pero teníamos pues mucha experiencia ya en desarrollo de aplicaciones móviles, de aplicaciones web y la propuesta de Carlos pues era muy interesante, ¿no? Porque era aplicar ese conocimiento que tenemos técnico y esa experiencia a algo que, bueno, pues al final impacta en la salud, ¿no? Y se trata pues de informar y de, bueno, luego hablaremos de cómo ha ido creciendo la aplicación, ¿no? Pero, bueno, pues eso, aplicar las tecnologías para algo útil, ¿no? Que es para lo que estamos, básicamente, en general, ¿no? Las empresas de ingeniería y en este caso, pues el proyecto en sus inicios tenía una forma, ¿no? Y luego pues fue evolucionando, pero ese inicio fue muy interesante ir aterrizando lo que decía Carlos precisamente, ¿no? Tenemos lenguajes diferentes, ¿no? Nosotros nos basamos en requisitos, tenemos que entender lo que quiere el cliente y nosotros lo aterrizamos a la tecnología, a qué técnicas se pueden utilizar, cuál es la mejor opción, porque bueno, también sabéis que hay muchas tecnologías y muchas opciones, muchas maneras de hacer algo, entonces pues siempre tratamos de ofrecer a los clientes
la manera más óptima para sus circunstancias, ¿no? Que pueden ser variadas. Y en este caso, pues, bueno, pues fue yo creo que un gran éxito. Se consiguió publicar, ahora mismo no recuerdo las fechas, ¿no? Pero la primera publicación de aquella primera versión se publicó tanto en la versión web como en la versión de Android en Google Play o Android Market, que a lo mejor se llamaba todavía, y la versión de iOS en App Store. Y bueno, y a partir de entonces pues ha estado manteniéndose, bueno, actualizándose y ahora hablaremos. Pero sí, la experiencia muy, muy satisfactoria porque además es un proyecto pues que tiene una finalidad muy, muy bonita, ¿no? O sea, al final es para ayudar a la salud de los pacientes y para pues, tratar de mejorar esas recuperaciones, ¿no? Entonces, sí, porque al hilo de eso, Carlos, ¿tú cómo crees que esta aplicación ayuda tanto a pacientes como a colegas tuyos, a profesionales sanitarios? ¿Cómo crees que les puede ayudar en su día a día a la hora de encarar una operación o de recuperarse de una operación? Si nos puedes contar un poco. Claro, mira, es muy sencillo, lo explico con un ejemplo. Un paciente que hoy le decimos que se tiene que operar porque tiene un problema en el pulmón, pues le ordenamos o le indicamos que haga ejercicios de fisioterapia respiratoria y que siga alguna serie de recomendaciones que se han demostrado que pues, son efectivas para prepararlo. Es decir, que va a hacer que su recuperación postoperatoria sea más fácil, sea con menos incidencia, menos dolorosa, etc. Entonces, hay algunos grupos, lo que no cuentan con fisio, pues lo que hacen es enviar al paciente, hacen una orden para que vaya con el fisioterapeuta o le entregan una hoja y le dice, pues lea usted esto y ya está, se acabó. Hasta ahí llegó la intervención del médico, lamentablemente, porque muchas veces pues estamos desbordados por tiempo. En cambio, con fisios, pues cuando el paciente recibe la información de fisios, ya desde ese momento puede empezar a hacer los ejercicios de fisioterapia respiratoria, desde la misma consulta inclusive. No tiene que esperar a que lo vea un fisioterapeuta o a que lo vea un especialista para empezar a hacer los ejercicios de fisioterapia. Además, tiene una serie de recomendaciones que le ayudan a prepararse para la cirugía: alimentación adecuada, higiene oral, hacer algo de actividad deportiva. Nosotros intentamos reunir en total 40 recomendaciones que serían las 40 preguntas que se podría hacer un paciente antes de una cirugía. Muchas veces tú te dicen, te vas a operar y vale, pues me opero, pero cuando llegas a casa empiezan a surgir preguntas. Bueno, pero ¿será que yo puedo comer esto? ¿Será que yo puedo salir a caminar? ¿Yo hago bicicleta? ¿Puedo hacer bicicleta o es recomendable hacer la bici antes de la operación? Todo eso lo intentamos reunir y conjugar en Fisios App. Y al final el beneficio es en la recuperación del paciente. Por un lado, obviamente, que es lo más importante, los pacientes que hacen fisioterapia respiratoria, preoperatoria, se recuperan más, van mejor preparados para la cirugía, tienen mejor reserva para responder a una cirugía, se complican menos, tienen una estancia hospitalaria más corta que aquellos pacientes que se operan sin ningún tipo de preparación. Y al final, cuando les pregunta su experiencia o qué opinan, pues están más contentos, se sienten más atendidos, se sienten más arropados por el equipo médico, por el equipo sanitario. Entonces, eso por parte de los pacientes, por parte de los médicos y del sistema sanitario, pues también se benefician, porque si una cirugía tiene una estancia postoperatoria de 2 días en vez de 5, pues te estás ahorrando días de hospitalización, te estás ahorrando recursos económicos y al final es beneficio también para el sistema sanitario. Porque de la idea que tenías en tu cabeza para crear esta aplicación a lo que se materializó en un primer momento, luego ¿cómo ha evolucionado el proyecto? Es decir, ¿hasta dónde habéis llegado desde donde empezasteis? ¿Cómo habéis mejorado este proyecto? Sí, mira, la primera versión, pues Rafa lo dijo, fue una versión con unas animaciones, con una información, todo en español. Estaba disponible para tanto App Store como para Google Play Store. Posteriormente, esta aplicación se ha traducido en inglés, francés, alemán, italiano y danés. Se han mejorado las animaciones.
se creó la plataforma, la web app, porque vimos que hay pacientes que no tenían en ese momento un dispositivo móvil, pero sus familiares nos decían, oye, y no lo puedo consultar por el ordenador, y así lo hago con el conjunto y habilitamos también esa posibilidad. Esto siempre ha sido una aplicación meramente pues informativa e interactiva para el paciente, pero queríamos ir más allá. Entonces ahora estamos todavía, porque estamos trabajando en la siguiente fase en la cual ya nosotros queremos saber a tiempo real qué es lo que está haciendo el paciente en casa, en la aplicación. O sea, una monitorización del paciente. Exactamente. Lo que queremos hacer es eso, es una monitorización. De esa manera, pues también realmente saber si el paciente ha hecho los ejercicios o no, crear una relación desde el punto de vista científico, causa-efecto, de decir, aquellos pacientes que hicieron más de 30 horas de fisioterapia se complican menos o no. Eso es lo que queremos demostrar nosotros científicamente, porque hasta ahora no existe un proyecto como este. Nosotros esperemos que el tiempo nos deje, pero pues seguir siendo los pioneros en esto, porque hay muchísimas aplicaciones en los mercados, tanto en la App Store como en Google Play Store. Pero cuando lees la letra pequeña, pues una aplicación que haya sido creado por equipo sanitario, que tenga un aval científico, que haga una monitorización del paciente, que sea gratuita, que esté no creo que haya muchas. Idioma, ya estás poniendo muchos filtros, ponemos muchos filtros que al final siempre te va a llevar de momento a Fisios App. Entonces, eso es lo que estamos ahora y queremos seguir evolucionando, porque claro, ya el siguiente paso sería pues algo más directo, una interacción directa con el paciente a tiempo real. Oye, hoy tienes que hacer este programa de ejercicio, ayer lo hiciste bien, pero hoy tienes que hacerlo mejor. Esa monitorización, ese incentivo constante al paciente, y que el paciente pueda también tener un feedback con su cirujano, claro, o con su médico, con su equipo sanitario. Todos esos son planes que tenemos a futuro y que quisiéramos llegar a hacer en algún momento. Pues una personalización, por lo que entiendo que estás comentando, que se enfoque más en el paciente, en su trayectoria y en su evolución, y poder darle, lo que dices tú, un feedback, que al final eso siempre a los pacientes les ayuda tanto a mejorar como a tener más ganas para recuperarse. Al final es actuaría como un mentorship, ¿no? Llevar al paciente de la mano y decirle, tienes que hacer esto hoy has trabajado muy bien las piernas, pero falta hacer un poco más ejercicio de expansión pulmonar, o tienes que mejorar la técnica para toser bien, toser más eficaz, porque es como el paciente se siente más atendido. Pues, y desde un punto de vista técnico, Rafa, ¿cómo evolucionó el proyecto? ¿Cómo fue para el equipo? Bueno, a ver, técnicamente, pues lo que comentaba Carlos, ¿no? Partimos de aplicaciones móviles que luego se convirtió en lo que se llama una PWA, una Progressive Web Application, que al final se trata de, pues como siempre, ¿no? Para también minimizar costes y tiempos, tratar de sacar 3 plataformas de la misma aplicación, de la misma fuente de código, me refiero, ¿no? O sea, no tener que hacer 3 aplicaciones separadas. Entonces, en este caso, utilizamos tecnologías multiplataforma. Hicimos la versión Android, la versión iOS y la versión web basadas en, 99% del mismo código, ¿no? Entonces, eso te da mucha más velocidad de desarrollo. A partir de ahí, lo que comentaba Carlos, hubo diferentes fases a lo largo de los años de mejoras, de añadir traducciones, añadir nuevas funcionalidades, ¿no? Pues las notificaciones que te va avisando, oye, pues hoy toca hacer el paseo, ¿has hecho ya el paseo, no? Y te va preguntando, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, actualizaciones también de los gráficos de contenido y demás. Y luego, pues bueno, en estas últimas versiones lo que se está tratando es el funcionamiento ya online, ¿no? Porque al principio, hasta ahora, era una aplicación completamente offline, no necesitabas estar conectado a Internet.
Era opcional, además, introducir tus datos. Datos, bueno, que en realidad se quedan en el teléfono, pero bueno, un poco para personalizar la aplicación, pues con tu nombre, tu fecha de operación, para tener esos recordatorios antes y después de la fecha. Ese tipo de cosas te permitían personalizarla de una manera opcional. Ahora la idea es que el paciente pueda introducir más información y los médicos pues lo puedan ver, los profesionales, al otro lado, en otra interfaz, ¿no? En este caso una interfaz web, puedan ver en tiempo real pues la situación del paciente y puedan pues obtener datos, dar consejos y al final pues eso, tener esa interacción, lo que comentaba Carlos, ¿no? Y en este caso pues se trata de, bueno, técnicamente pues es desplegar una parte de atrás, ¿no? Un backend del sistema, un servidor que esté en la nube y las aplicaciones que se conecten a ese servidor para recabar esos datos, ¿no? Porque hasta ahora se recababan datos estadísticos, pero solo offline, eran internos en la aplicación y luego era el paciente el que tenía que enseñárselos, ¿no? Con su terminal al médico, al doctor o doctora. Y bueno, pues eso es un reto, ¿no? Es muy interesante porque pues es ampliar el sistema, es un paso bastante grande, ¿no? En la complejidad del sistema y bueno, y en ello estamos. No es nada que no se haga, me refiero, en otras aplicaciones, pero en este caso pues es muy bonito, ¿no? Una aplicación que llevamos tantos años haciendo, pues que evolucione de esta manera y que se convierta ya en una plataforma de investigación, no tanto en pues una aplicación informativa que ayuda a los pacientes, sino que también pues puede llevar a más, ¿no? Puede llegar a más gente y ser más útil. Sí, porque lo que nos comentabas antes, Carlos, del punto en el que estáis en la aplicación, de los avances que queréis hacer y también de que queréis demostrar que los pacientes que utilizan PhysioSAP obtienen mejores resultados o resultados más rápidos o una mejor recuperación, como quieras llamarlo, que pacientes que no lo utilizan. No sé si disponéis de datos concretos que hayáis analizado, estáis recabándolos, estáis en ello, es decir, demostrar la utilidad de PhysioSAP con datos. No sé si es algo que tenéis ya hecho o que tenéis en mente. Uy, estás silenciado, Carlos. Sí. Sí, nosotros hemos publicado, ya está publicado un artículo científico en la revista Cirugía Española, que es una revista nacional, pero bueno, que tiene un alto impacto, y en ella lo que publicamos fue la primera parte. Aplicamos fisios en 130 pacientes sometidos a una cirugía. Y en este caso, pues lo que hicimos fue en la primera fase, pues preguntarles cómo fue su interacción con la aplicación, etcétera. Y más del 90% en todas las preguntas dieron una respuesta positiva al uso de la aplicación. Está pendiente de publicarse un nuevo artículo en el cual nosotros demostramos que los pacientes que usaban PhysioApp tenían una estancia hospitalaria un día menos en comparación con aquellos que no la tenían, que no usaron PhysioApp, y la tasa de complicaciones respiratorias postoperatorias se redujo del 24 al 12%. Eso lo hemos comunicado a los congresos de nuestra especialidad y en breve estará por publicarse. Y ya por último, es lo que queremos hacer en la siguiente fase, es decir, programar, hacer un trabajo multicéntrico aleatorizado en el cual la plataforma Physio pues da la posibilidad inclusive de aleatorizar pacientes, asignar de manera aleatoria un paciente al grupo experimental y un paciente a otros pacientes al grupo control, y de ese modo pues ya establecer realmente esa relación causa-efecto, que es lo que queremos nosotros. Physio se ha descargado en todos los continentes, hemos tenido descarga en América, África, Asia, Europa. La última vez que nosotros entramos habían más de 20.000 descargas entre las dos mercados. Las visitas a la página web pues siguen siendo altas, es decir que muy contentos con lo que tenemos y creemos que con la siguiente fase, cuando la obtengamos, pues va a ser mucho mejor. Seguro que sí, porque la verdad es que con los datos que nos estás dando se ve que el proyecto, o sea, se ve que te encanta el proyecto, eso es lo primero, y luego de cara a los pacientes creo que puede ser muy beneficioso el utilizar esta aplicación, un día menos de hospitalización,
Es que la verdad es que espero que apostéis por ello y que salga bien, porque realmente lo veo muy útil y, como dice Rafa, es un proyecto muy bonito que a la hora de trabajar debe ser bastante gratificante el crear algo así que puede ayudar a tanta gente. Y bueno, no sé si alguno de los dos quiere añadir algo más, algún último comentario, algo entre vosotros, como Yo nada, bueno, queráis. comentar, por redundar en lo que acabáis de comentar, ¿no? O sea, Fisios es una aplicación que lleva ya años ayudando a pacientes. La siguiente fase, lo que se quiere es, pues, ampliar eso, ¿no? Demostrar de una manera, pues, no sé, más extendida, ¿no? Más extensiva, que es realmente útil y tiene un impacto en la sociedad y que puede llegar a ayudar más todavía, ¿no? Entonces, pues, ahí cualquier cosa que podamos hacer, Carlos, para ayudar, pues cuenta con nosotros. Nosotros ya sabes que, bueno, encantadísimos de trabajar contigo, de trabajar con tu equipo y bueno, pues que lo logremos bueno, pues lo antes posible para seguir ayudando lo máximo posible. Sí, yo igualmente pues agradecerles porque desde el inicio siempre nos habéis apoyado, nos están apoyando, hemos confiado mutuamente y eso es lo que el resultado es esto, que donde hemos llegado, que durante todo este tiempo pues ese apoyo mutuo entre ambos equipos, entre, como dijimos al principio, una multidisciplinaridad es la clave de todo. Ellos no trabajaban solos, siempre estábamos en comunicación, nosotros también. Mantener ese canal de comunicación abierto es la clave, ¿no? Para llegar al éxito en este tipo de proyectos. Y que nada, yo creo que va a ser así el futuro. No es la primera aplicación que ha salido ni que va a salir, ni mucho menos. Y cada vez más va a existir esa relación o ese trabajo que vayas a tener que tener entre profesional sanitario e informático para desarrollar ese tipo de proyectos. Encantados. Sí, la Es un verdad que placer. sí, encantados estaremos de seguir colaborando con estos proyectos. Gracias.